Parlamento Europeo, diputado del Parlamento Europeo. Tiene innumerables publicaciones y actividades académicas y culturales. En fin, estamos ante una persona de una talla muy importante. Y nada más quisiera también agradecer a la Secretaría General Iberoamericana, con la que organizamos estos conversatorios iberoamericanos. También tenemos la colaboración del ITAM y el patrocinio Defensa. Y bueno, pues creo que el doctor Enrique Barón nos va a presentar un tema de rabiosa actualidad, G20 y Europa. El tema de Europa es un tema que conoce absolutamente de manera incontrovertible, y el tema del G20, bueno, pues todos sabemos, acaba de concluir la cumbre del G20 en Los Cabos, con el tema realmente inevitable de la crisis de la zona euro. Y bueno, quisiéramos saber, doctor Barón, cuáles son sus opiniones sobre estos dos temas tan importantes. Y creo que ya le pasamos a darle la palabra a Manuel. Bueno, buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias. Pido disculpas, pero ustedes saben cómo está el tráfico en la Ciudad de México, que está mejor que la primera vez que vine. Mejor ahora. Y bueno, me permitirán que añada una universidad a las que han mencionado, porque vengo del conversatorio de Puebla, organizado ayer en la Biblioteca Palafoxiana, que es Patrimonio de la Humanidad merecidamente, y el Colegio de Puebla con el Gobierno del Estado y la SEGI organizaron un conversatorio en el que me sentí muy honrado de poder dar una conferencia de 3/4 de hora, que la pongo a su disposición, es decir, la tiene ya mi buen amigo Manuel Guedán, y ahí trato los temas, yo diría, de una manera académica. Pero el día de hoy yo creo que lo que tiene interés es lanzar precisamente un conversatorio, una plática entre nosotros, a partir de 3 ideas fundamentales. Una, la cumbre del G20 de Los Cabos. Bueno, ¿qué es el G20 y qué representa? Europa, la crisis europea. Bueno, ¿es una crisis de crecimiento o es una crisis de senectud? Yo creo que ese es un tema también interesante de debatir. Y luego, bueno, con mucha prudencia, porque vengo a hablar de Europa y yo no represento a mi país, lógicamente a ustedes les interesará también saber qué es lo que pienso de la situación española. En primer lugar, el G20. Bueno, yo creo que es obligado felicitar al gobierno mexicano, porque México es el primer país iberoamericano que organiza una cumbre del G20. Yo creo que como anfitrión, yo no he estado en Los Cabos, lo he seguido por la prensa, pero vamos, creo que hay unanimidad en reconocer no solamente la hospitalidad mexicana, sino la capacidad de organización, especialmente en algunos temas en los que los europeos somos muy sensibles, y me refiero no solamente a las cuestiones de estabilidad financiera y el crecimiento, sino a todo el tema del cambio climático, que además también está de rabiosa actualidad, porque habrán visto que la mayor parte de los mandatarios que han venido aquí luego se han marchado a Brasil, a la cumbre de Río +2. Bueno, en relación con el G20, yo creo que hay que situar su creación a partir de un comentario que me hizo hace poco en Madrid el secretario de la SEGI, Enrique V. Iglesias. Hay que decir siempre Enrique V. Iglesias, hay que distinguir del cantante, y este es mucho más importante. Enrique V. Iglesias, que fue canciller uruguayo y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
tuvo una responsabilidad muy directa en la gestión de la crisis de las deudas latinoamericanas de los 80 y los 90, sobre todo México la vivió muy directamente con el efecto tequila, están las cumbres, las crisis del sudeste asiático, y él dice, y yo creo que es un primer punto interesante, en aquella ocasión, por un grado mucho menor de integración política y económica, la gestión de esa crisis fue o se realizó de una manera, yo diría, mucho más solidaria y rápida. Y ese es un tema que hay que partir de él. O sea, primera idea. Y luego, el hecho que da lugar al nacimiento del G20 no es que se reúnan los jefes de Estado y lo decidan. El G20 nace como consecuencia de las reuniones que celebraron los banqueros centrales y los ministros de Hacienda y de Finanzas de los países que tenían la necesidad de tratar de salir de la crisis. Bueno, por lo tanto, ese es un dato que es muy interesante, es decir, que el G20 empieza con este siglo, pero empieza a partir precisamente de la voluntad de superar situaciones de crisis en países que se consideraba que eran países pues, menos solventes, con menos capacidad y que tuvieron que hacer sacrificios muy importantes. Yo ayer citaba un artículo que me pareció esclarecedor de la persona que gestionó la crisis mexicana en 1994, don Guillermo Ortiz, que creo que preside un banco aquí, y que decía en un artículo del País que, bueno, pues que el problema de las crisis, que se empieza por la confianza, se pasa a la liquidez y acaba en la solvencia, y que de nuevo la respuesta tiene que ser una respuesta de lo que se llama en inglés overshooting, que es mejor pasarse que quedarse corto. Y esa es una lección, yo creo, para los europeos importante. Entonces, a partir de ahí, no les voy a contar la historia del G20, pero creo que hay que señalar que si a comienzos todavía del presente siglo la instancia o el club más importante de países que tenían una vocación de regir los destinos del mundo era el G7, que eran las democracias capitalistas occidentales, más Japón, consolidadas, y se añade luego con el G8 Rusia. Ahora mismo, pues la verdad es que el club en el que hay que estar es el G20. Y el G20 tiene una característica, supone 2/3 de la población mundial y del comercio mundial y 90% del producto aproximadamente. Bueno, tiene esa característica de que se ha autoasumido y se ha autoconvocado para gestionar no solo los intereses de los países miembros, sino también para tratar de dar respuesta a algunos de los desafíos más importantes que tiene la humanidad. Ahí se plantea la cuestión de su relación con lo que es el mundo de las Naciones Unidas, pero en cualquier caso va teniendo ya o va consolidando unas citas regulares. Yo no voy a contar la lista de todos los países, pero sí me parece que es muy relevante señalar que, por ejemplo, México, que se encontraba en esa situación de los 90, pues hoy en día es no solo un miembro del G20, sino un miembro destacado con otros dos países iberoamericanos, que son Brasil y Argentina. En cuanto al resto de la membresía, pues normalmente los que entran es en razón de su capacidad económica, demográfica y comercial. No es porque haya valores comunes. Evidentemente, pues el que esté Arabia Saudí junto a la China popular, los Estados Unidos y demás, pues no se pueden encontrar muchos elementos comunes, a no ser que sean estos. Pero vamos, en cualquier caso, el G20 tuvo un momento importante al comienzo de la crisis en la cumbre de Londres, en donde planteó una terapia importante. En cuanto la situación tiende o parece que mejora, hay una cierta relajación, pero sí es una cita sistemática, y es más,
tiene una especie de secretaría informal. Fíjense que además de todos estos estados hay una serie de responsables que forman parte de todas las citas, que son los responsables del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Consejo de Estabilidad Financiera, de la Organización Mundial de Comercio, de la OIT, que son la secretaría que gestiona básicamente esos acuerdos. Y ya saben, por experiencia propia, supongo que sabrán que lo importante es el que luego gestiona, no el que hace las declaraciones, normalmente, que se queda con la responsabilidad de llevarlas adelante. Bien, en ese sentido, ¿cómo veo la cumbre de Los Cabos? Yo creo que, bueno, hay una serie de declaraciones de principio que está bien, las apoyamos todos, son, digamos, proclamaciones de principios virtuosos que nadie se opone. Todos estamos a favor del crecimiento. Se está a favor del libre comercio, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, se está a favor del libre comercio, pero la cumbre de la ronda de Doha es inacabable. Y el 80% de las medidas proteccionistas en los últimos años las toman miembros del G20 que luego votan a favor del libre comercio. Pero vamos, esto forma parte, diríamos, de la realidad, la condición humana. Yo creo que el dato más importante en esta reunión es la dotación de 450.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para reforzar lo que se denomina en el argot del sector la capacidad de tiro. Y eso es importante para la capacidad del Fondo Monetario Internacional. Por lo demás, bien, yo diría que es positivo el llamamiento que se hace a la Unión Europea para que supere su crisis, con especial énfasis en el caso de España. Bien, dicho esto, paso a la situación de la Unión Europea y le señalo que, bueno, que a partir de mi experiencia europea, y además estoy hablando bajo la vigilancia atenta de la embajadora de Konings, con la que tuve la oportunidad de trabajar por la creación de la Unión Europea, cuando el mundo cambió, es decir, cuando cayó el muro de Berlín y pasaron tantas cosas en el año 89, y luego trabajamos para construir la Unión Europea, que es una casa en construcción. Es decir, nosotros, en cierto modo, nos encontramos en una situación en la que hemos empezado una aventura a partir de la creación de la comunidad, pero la siguiente fase en la Unión Europea es dar el paso de compartir nuestro destino. Los europeos nos hemos estado peleando durante siglos, pero hemos decidido compartir pacíficamente nuestro destino, y siendo conscientes de una cosa que cambia mucho en relación con nuestro pasado, no solo con los imperialismos, sino nosotros somos muy conscientes de que en este momento suponemos el 7% de la población mundial y bajando. Cuando empezamos la construcción europea, los españoles entraron más tarde, a mediados del siglo pasado, los europeos que hoy estamos en la Unión éramos el 25% de la población mundial. Sabemos fehacientemente que tenemos que unirnos para sobrevivir, aparte ya de que por primera vez hemos proclamado valores comunes, cosa que no habíamos hecho en nuestra historia, y hemos asentado esa unión sobre la base de la moneda única, de la que se habla mucho, y de la ciudadanía, de la que se habla mucho menos, que también es muy importante. Y por dar algunos datos más que son relevantes para nosotros y también para el mundo actual, bueno, seguimos siendo la primera potencia comercial, no con una decisión conjunta. Si hay dos poderes que tiene la Unión Europea como tal, son la competencia comercial en política exterior, hay un comisario que representa a los 27, y la competencia. Es decir, que la defensa de la competencia también está en manos de la Comisión, y por poner solo un ejemplo, la multa de 600 millones de euros a Microsoft
fue esto no solamente apoyada por las instituciones europeas, sino que acabó en el Tribunal de Justicia y en un allanamiento, en un reconocimiento por parte de Microsoft en relación con una posición de monopolio y no solo dominante en el mercado. En estos momentos hay un expediente informativo abierto a otro de los grandes operadores, que es Google, y parece que las autoridades americanas también, las estadounidenses, parece que también están interesadas. Pero en fin, se lo señalo para ver cuáles son, diríamos, nuestros poderes fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre con la crisis? Bueno, en primer lugar, y permítame una breve digresión, la crisis no es el Valle de Josafat, no es el fin del mundo. Crisis viene de un verbo griego, krinei, que lo que significa es tomar decisiones, hay que decidir. Entonces, por eso hablamos, por ejemplo, de la situación de las personas. Hay la crisis de adolescencia, la de madurez, la de senectud. Es decir, se producen cambios, y no solamente se cambia uno de ropa, es decir, hay que cambiar muchas cosas. Por lo tanto, esta idea de que crisis es el caos no es cierto. Y además, digo de paso que al hablar de estas cosas siempre empleamos palabras griegas, sin que paguemos derechos de autor, porque las inventaron sus antepasados hace 2500 años, ¿no? Pero fíjense, economía, democracia, crisis, caos. Es decir, bueno, estos somos deudores de los griegos, que además acaban de decir que quieren seguir en la Unión Europea. Que me ha llenado de asombro, esto es en Europa, no sé aquí, pero todos los enterados estos meses han estado analizando si había que echar a Grecia del euro. Nadie ha explicado que en los tratados no está previsto que se pueda echar a nadie del euro. O sea, si no quieren pagar, incluso no se les puede echar, que es un poco el debate que ha habido en Grecia. Pero en fin, en cualquier caso, sí es cierto que nosotros estamos en crisis, no solo nosotros, yo creo que el mundo hoy en día, y que está en una crisis que en muchos aspectos tiene dimensiones positivas, pero en nuestro caso la crisis está en relación con la realización de la unión económica, política y monetaria que decidimos en el Tratado de Maastricht. La Unión Europea tiene estas tres dimensiones. Hicimos la unión monetaria, creamos el euro contra los augurios de algunos premios Nobel y con el apoyo de otros, con muchas dudas y muchas reservas. El euro es un éxito importante que yo diría que es el mayor activo que nos ayuda a salir de la crisis. Quizá la mejor definición la ha dado el ex canciller alemán Helmut Schmidt, cuando decía que si no existiera el euro, y ahora que estamos en el campeonato de fútbol, decía, los especuladores estarían jugando al balón con nuestras monedas. Esa sería la situación. Y en cierto modo lo que ha pasado es que la unión monetaria fue también y cambió tanto nuestras culturas económicas, por ejemplo, en el caso, yo hablo de mi país, pero en el caso del mundo latino-europeo, en la aceptación de la cultura de la estabilidad, que en cierto modo pues no avanzamos de manera paralela en la unión económica y en la unión política, teniendo en cuenta una cosa, y es que el debate que se planteaba diciendo, bueno, es que no se pensó en Maastricht. La verdad es que cuando se produce una revolución que cambia el mundo no se puede tener como perfilado, pero sí había una serie de compromisos de avance en el terreno económico que a la hora de la verdad los gobiernos cedieron en la moneda, pero no dieron el paso de ceder o de aceptar, poner en común, por ejemplo, cosas que en estos años se ha avanzado bastante a partir de la crisis. Los europeos hemos estado, por ejemplo, dando pasos importantes como son la coordinación presupuestaria, como es el paquete de 6 leyes que se ha hecho para mejorar la disciplina y para mejorar la coordinación fiscal en el terreno presupuestario, el Pacto Euro Plus y demás. Pero en cualquier caso lo que sí es cierto es
que no hemos conseguido hacer una terapia de choque como la que aconsejaba en su caso el secretario de Justicia. Es decir, de cierto modo, uno de los problemas de esta crisis es que hemos llegado siempre un cuarto de la tarde a tomar las decisiones. Yo diría que esta es la crítica más dura que se puede hacer en este momento. Yo creo que la experiencia de Los Cabos va a ser positiva para nuestros jefes de Estado y de Gobierno, que se tienen que reunir a final de este mes, y que después de haberse dado pasos importantes en este sentido, hay también otro que mencionaré brevemente sin querer entrar en polémica con Estados miembros, y es que una de las características de gestión de esta crisis es que es lo que llamó la prensa, consagró como la pareja de hecho Mercosur. La decisión de gestionar la crisis, en Europa se llama la escena de la batalla de Deauville, tuvo lugar en octubre de 2010, entre el presidente Sarkozy y la canciller Merkel, fue muy importante, porque dentro de nuestra construcción, un presidente como el presidente Sarkozy es una persona que tiene una visión muy soberanista e intergubernamental de la Unión. Pero la canciller Merkel empezó a hablar de un método de la Unión que era diferente, diríamos, de lo que llamamos el método comunitario, que es el método que nos ha permitido avanzar. Bueno, en esto hemos estado, yo diría, un par de años entre dimes y diretes y luego aplicando una terapia que evidentemente la situación de nuestros países es diferente, y la única manera de explicarla es la vieja fábula de Esopo de la cigarra y la hormiga. Los alemanes fueron más hormigas en la medida que tenían la unificación. En los 90 se decía que Alemania era el hombre enfermo de Europa. Bueno, pues, tomaron muchas medidas en el sentido de reestructurar su industria, además de asumir la reunificación alemana, y otros, y en esto pues puedo pasar al caso de España, pues, lo que hicimos fue poder aprovechar no solo el plan Marshall, que supuso para nuestro país en términos de equipamiento el cambio, sino que no solamente aprovechar ese plan Marshall, sino que además la baja del precio de dinero que supuso la creación de la Unión Monetaria fue espectacular, en el sentido de que el precio de dinero, sobre todo para las hipotecas, para el inmobiliario, pues fue espectacular. La consecuencia es que se generó una burbuja inmobiliaria que no es solo un problema específicamente español. Saben que la han tenido los Estados Unidos, la ha tenido Gran Bretaña, la tuvo Irlanda, Francia en alguna medida, pero sobre todo hay una burbuja de la que no se habla, pero que podrían ustedes hablar en el futuro, que es la China. La China es, yo diría, 10 o 15 veces superior a la nuestra, pero bueno, eso la tiene que gestionar el mandarinato comunista chino. Entonces, el problema, y paso a la situación española, el problema es que España conoció un periodo de crecimiento muy intenso, apoyado no solamente en el ladrillo, como decimos nosotros, sino también en una transformación espectacular de la economía, pero eso ha generado disfunciones, teniendo en cuenta, para que se hagan una idea, que simplemente entre el 2000 y el 2007 España ha tenido un crecimiento en su población del 17%, superior al 17%, no como consecuencia de la actividad demográfica de los indígenas, sino básicamente por la inmigración de terceros países, y también aproximadamente unos 6 a 7 millones de personas, de las cuales 2 millones venían de la Unión Europea, por ejemplo, cosa que no esperábamos, 1 millón de rumanos, otros muchos que son europeos, que escogen vivir dentro de lo que es el espacio común en España, y luego 4 millones de extracomunitarios con un país que le llamará la atención en cabeza, que es Ecuador. Pero, en fin, aumentamos nuestra población en un 17%,
y tuvimos un periodo de crecimiento muy intenso, y además desde el punto de vista de lo que eran o lo que son los criterios europeos definidos en el anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nosotros aprobamos por pulso en todos los casos. Hay dos países que cambiaron los criterios en 2003 para que no se les sancionara, que son Alemania y Francia, pero nosotros esos criterios los cumplíamos, pero claro, paralelamente lo que se produjo como consecuencia de las posibilidades de crédito fácil fue la generación de una burbuja, de un endeudamiento privado que se aproxima al 370% del PIB. Es algo verdaderamente muy complejo de gestionar, sobre todo cuando llega el momento de frenar el parón. Lo que hay que hacer es, lógicamente, los acreedores empiezan a pedir que se devuelva el dinero y la economía se para. Y eso es lo que explica en gran medida nuestra situación actual. Y también añadiría que desde el punto de vista de la respuesta a la crisis, frente a la terapia de choque que puede ser disuasoria, pues nosotros, el estar en el cuarto programa, el cuarto plan de reestructuración y salvamento del sector bancario, pues eso significa que no se ha asumido con la suficiente decisión, con la suficiente valentía. Y digo esto señalando que a lo mejor cuando salgan ustedes de aquí, cuando salgamos, puede haber noticias, porque ahora mismo está reunido el Consejo ECOFIN, que es el Consejo de los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en Luxemburgo. El ministro de Guindos va a presentar los detalles del plan de rescate bancario que España tiene que solicitar como miembro. No se habla mucho de imposiciones, pero nosotros no se hace nada en la Unión Europea que no solicite formalmente un país, es decir, no hay un caso. Y además se van a hacer públicos los datos de las dos auditorías que se han encargado de urgencia sobre la situación de la banca española. Yo ahí me remito a lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que me parece que es muy correcto. Es decir, hay, diríamos, tres partes en el sector financiero español. Una que además les concierne bastante directamente, que es el de los bancos internacionalizados y con una presencia importante en América Latina. En este momento el Banco de Santander, pues, o el Banco de Bilbao, pero tienen un cuarto del negocio en España. Es decir, que hay ya algunos países iberoamericanos que casi superan eso, ¿no? Y que es una banca internacionalizada y competitiva. Luego tenemos una banca más pequeña y un sector importante de las cajas de ahorro que son eficaces y que funcionan bien. La Caixa, la Gran Caja Catalana o Cajas Suyas, o las cajas vascas, esas han estado mucho menos contaminadas por el ladrillo. Y luego tenemos la situación de un tercio, que son las cajas que se lanzaron a la alegría no solo del ladrillo y de la especulación inmobiliaria, sino a una gestión muy condicionada por intereses directamente políticos. Bien, este yo creo que es el panorama. ¿Cómo veo que y en relación con lo que dice el G20, cómo veo que podemos nosotros salir? Bueno, en primer lugar, y este es un cambio importante que se ha producido en Europa, es que el debate europeo en este momento no es ya austeridad, por encima de todo esa teoría un poco del riesgo moral que hay que pagar, los que se han portado mal. Además ya saben que en esto los alemanes, como tienen las dos culturas, la protestante, que es la de la predestinación, y la católica, que es la de la confesión, pues reúnen, diríamos, toda la complejidad de responsabilidad en lo que es el riesgo moral. Pero en cualquier caso, la victoria de Hollande en Francia, no solamente en las elecciones presidenciales, sino la concentración en Francia es muy significativa la concentración de poder que se ha producido, que es la mayor en la Quinta República, de manera democrática. Ese es un dato muy importante. Plantea
la cuestión de cómo nosotros podemos recuperar una senda de crecimiento absolutamente necesaria para, no solo para poder salir adelante, sino para poder resolver nuestros problemas. Y ahí yo creo que se puede hablar, por una parte, de un paso importante, que es un plan a corto plazo. Se somete ahora la posibilidad de una dotación de 120.000 millones de euros, no tanto para invertir en infraestructuras, sino para poder favorecer algunos de los elementos que pueden ser más dinamizadores de la economía, en la perspectiva que llamamos los europeos 2020, es decir, la estrategia para 2020, que por ejemplo supone hacer un gran esfuerzo en el terreno digital y en las TIC, en las tecnologías de información y comunicación. Supone también una acción importante en el terreno energético. Nosotros somos, digamos, en el mundo las economías más dependientes en el terreno de las energías fósiles, es decir, que aparte ya de la filosofía hacia la lucha contra el cambio climático, es que necesitamos un esfuerzo importante, una ayuda también a todo lo que es el tejido de las pequeñas y medianas empresas, y todo eso supone revitalizar y dar fuerza a una institución que es el Banco Europeo de Inversiones, que tiene una mayor capacidad, diríamos, de tiro que el Banco Mundial, y que además lleva 50 años, por ejemplo, emitiendo bonos. Es decir, que ahí se puede verdaderamente hacer cosas. Y luego hay un tema que yo creo que la semana que viene va a ser importante, y que es la actuación de dos instituciones que hemos creado, que son el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y ahí, que va a entrar en vigor el 1 de julio, y eso está ligado también a la negociación española. Es decir, en qué medida se puede directamente ir a un fondo o a enganchar la actuación del FROB en España, del Fondo de Reordenación Bancaria, con el mecanismo Europeo de Estabilidad. Y ahí la letra pequeña es la que se está discutiendo, porque no está todo cerrado, y además a mí me ha sorprendido mucho, no sé si tendrá más información los responsables europeos aquí, la embajadora, pero ayer es que entré en internet, en el Financial Times. Como saben, el Financial Times en Europa es una mezcla entre la Pravda y el Observatorio Romano. Y entonces había una entrevista de un miembro del Consejo de Dirección del Banco Central Europeo, francés, Bourguet, creo que es el apellido, que decía: no comprendo por qué los gobiernos no se han lanzado todavía a pedir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que se dedique a comprar deuda corta, que es una de las solicitudes que está haciendo el gobierno español. Y que el primer ministro italiano, que es de la casa, porque fue 10 años comisario, Mario Monti, sugirió los cambios. Y este es un tema que se lo señalo solamente porque el viernes hay una reunión previa a la cumbre europea en Roma de la canciller Merkel, del presidente Hollande, del presidente del Consejo Monti y del presidente Rajoy. Y yo creo que ahí puede haber una posibilidad interesante en la línea de algo que estamos defendiendo muchos y que es un paso absolutamente necesario, que es demostrar nuestra solidaridad con la creación de eurobonos. Los eurobonos ya nadie se opone como perspectiva, incluida Alemania. Otra cosa es en qué medida se pueden introducir los eurobonos sin que haya unas medidas de saneamiento importante y al mismo tiempo de aumento de la responsabilidad y la solidaridad. Ese es un debate pues, que todos los sistemas federales en el mundo lo conocen y que nosotros lo estamos teniendo de una manera muy viva. Pero en cualquier caso hay distintas fórmulas. El Consejo de Sabios Alemanes propone un sistema muy alemán, que es
la introducción de un fondo de amortización, un fondo de redención. Los alemanes, que son los que han tenido más deudas en el siglo XX, han acabado de pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial el año pasado. Y Keynes, si recuerdan, se salió de la comisión que gestionaba eso y escribió el ensayo sobre las consecuencias de la deuda en el año 19, precisamente diciendo, oiga, que esto lo van a poder pagar y se va a armar una muy gorda, y se armó. Entonces, los alemanes son en eso muy prudentes, tienen mucha experiencia, y normalmente este tipo de problemas los aíslan, hacen un fondo de redención o de amortización, lo sacan de la especulación del mercado y lo van pagando. O sea, yo creo que ahí eso era una de las cosas que sugería el Consejo de Sabios o expertos alemanes que asesoran a los gobiernos, incluso refiriéndose a Hamilton. Recordarán que Hamilton pues, no solamente fue el que hizo el federalista en Estados Unidos, el gran debate en el estado de Nueva York cuando se planteaba la ratificación de la Constitución, sino que además creó el Tesoro americano, retomó las deudas de las 13 colonias y creó además la deuda y la moneda americana, que en aquel momento era sobre la base de los Spanish $1000, es decir, sobre la base del peso español que luego fue el mexicano. O sea que también han tenido ustedes aquí una unión monetaria que funcionó me parece hasta 1857, aunque eso no tuvo luego unas consecuencias, pero que muestra verdaderamente cómo estos temas monetarios son complejos. Y concluyo diciendo que en nuestro caso lo que tenemos claro los europeos de la Unión es que la unión monetaria a largo plazo no subsistirá si no reforzamos nuestra unión política. Es decir, no hay experiencias en la historia, y en Europa las hay, la Unión Latina, hay algunas que no han durado porque no se consolidó la unión política y económica. Y eso hace que cada vez más el debate europeo no sea solamente centrarse en el euro, sino que es, bueno, para salir tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de coordinación y de desarrollo, y eso justifica, por ejemplo, algo que no he mencionado, que es la reforma del Tratado de Lisboa a través del pacto fiscal que se llama el Tratado de Estabilidad, de Crecimiento y Disciplina, y que en inglés se llama Compact. Los británicos lo llaman Compact. Yo digo siempre que para que sea Compact, para que sea compacto, tiene que ser verdaderamente un tratado comunitario. De momento tiene un problema para ser comunitario, y es que hay dos estados que se oponen. Uno de ellos la Gran Bretaña, que tiene gran experiencia en oponerse a casi todo, y otro la República Checa. Eso hace que ese tratado tengamos que ver la manera de integrarlo en el método comunitario, pero en cualquier caso yo concluyo diciendo que los europeos somos muy conscientes de que la crisis que tenemos no es solamente una crisis doméstica, tiene influencia para nosotros y también para todo el resto del mundo, y que tenemos voluntad de superarla. Incluso aquellos que se han visto, diríamos, convertidos en chivos expiatorios, como los griegos, han venido a decir que también desean continuar, y que estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades. Y una cosa más, que dijo hace poco el presidente Lula, dijo: los europeos no tienen derecho a que fracase la aventura de la construcción europea, que es una de las causas más nobles de la humanidad, no de Europa, en el momento actual o para el futuro. Yo con ese mensaje ya me pongo a su disposición para contestar a los comentarios y a las preguntas que quieran hacer. Gracias. Por tus palabras, por tu intervención. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto los promotores de estos coloquios, el Instituto Matías Romero y la Secretaría Iberoamericana, y en este caso hemos tenido la fortuna de contar con el Centro de Estudios Europeos del ITAM, es el poder intercambiar opiniones entre personas, entre actores de diversa procedencia, el mundo de la diplomacia, la empresa o la academia, y hacerlo en torno de personas que tienen opiniones cualificadas, destacadas, o bien porque han tenido una labor de análisis, de estudio sistemático, o bien porque han tenido una experiencia profesional, han desempeñado responsabilidades en alguna de las materias.
Y esos dos elementos concurren en Enrique Barón. Es un hombre acostumbrado a la reflexión, al estudio. Le recomiendo, como no es mío el libro, pues yo puedo hacer esto publicitario. Recomiendo este último libro de Enrique Barón, que además está prolongado por Enrique Iglesias, por el secretario general iberoamericano, sobre las Américas insurgentes en la historia de América, y que incluye dos magníficos capítulos sobre la Constitución de Cádiz, tema de actualidad. Pues bien, hoy creo que Enrique ha puesto encima de la mesa elementos suficientes para que tengamos un rico coloquio. Yo soy un afortunado por algunas cosas, y una de ellas es por haber conocido a Enrique Barón cuando compartíamos las aspiraciones, el sueño de una España democrática y europeísta. No sé si llevábamos pantalón corto, yo no tenía puesto pantalón. Bueno, en el caso que fue hace muchas décadas, cuando teníamos esos sueños, aspiraciones y trabajábamos por ahí. Ahora tiene derecho a ponerse el blanco. Ahora tiene que ponerse el blanco. Bien, saben ustedes que las normas de estos coloquios es terminar a las 10:30 para continuar cada uno con nuestras otras ocupaciones. De manera que, si les parece, pues abrimos el coloquio, no sin antes sumarme a las palabras de agradecimiento que ha hecho Pedro a FEMSA, que ha tenido hemos tenido la suerte de que incluya estos conversatorios en su política de responsabilidad social corporativa. Muchas gracias, Mauricio, por darnos facilidades de poder celebrar este desayuno en este sitio tan estupendo, porque si no tendríamos que irnos a un beach, tal y como está la situación española y del euro. Si no contáramos con el apoyo de FEMSA, vamos a decir las cosas claras, tenemos que... Muchas gracias, Mauricio Reyes, por poder tener este sitio tan cómodo, tan agradable, poder contar con vuestro apoyo. Bueno, nos quedan 3/4 de hora. Yo, si quieren, les propongo primero que abramos un debate de preguntas y respuestas, y el último cuarto de hora pues agrupamos las preguntas y las hay, y Enrique tiene la oportunidad de cerrar. Abrimos el coloquio. Enrique, como siempre, fue un placer escucharte. A mí me gustaría preguntarte algo. Yo sé, como seguramente toda la gente que está acá, que tú eres uno de los personajes políticos en la Unión Europea que con mayor fuerza y persistencia en los últimos años has venido, incluso creo que al vaivén de la crisis misma europea, siendo uno de los grandes promotores de la idea de los eurobonos. Y al final de tu charla mencionabas algo que sé que también es una preocupación constante tuya, con respecto a esta relación complicada entre la gestión económica y financiera de la Unión Europea, con o sin crisis, y la necesidad de ir avanzando en la construcción europea paralelamente en el ámbito político e institucional. Me parece que una de las trabas fundamentales del eurobono, independientemente de los vaivenes de la opinión y del estado, digamos, del debate, es justamente menos de carácter técnico y sobre todo más de carácter político. Creo que tiene más que una dificultad financiera y operativa, su implementación y el avance de esta idea, un problema de carácter político. Me gustaría que abundaras un poco sobre ese tema. Sí, es cierto que yo soy de los defensores de los eurobonos. Hombre, no estoy solo. La Comisión lo ha planteado de una manera, como comienzo de una reflexión. En Alemania, tanto el Consejo de Sabios como en el debate político está el tema. Lo que pasa es que en Alemania, cuando se habla de eurobonos, la percepción de la opinión pública alemana es echarse la mano a la cartera. Es decir, oiga, nos va a tocar pagar otra vez. Claro, los alemanes, lógicamente, la opinión pública alemana, en este punto no se puede decir que no tenga razón. Bien, es verdad que el país que más se ha beneficiado de la unión monetaria y de la existencia del mercado interior, porque no es un tema solamente de la unión monetaria, es el poder disponer de un mercado interior de 500 millones de personas. El país que más ha beneficiado es Alemania. O sea que hay que hacer hay que ver todo el plano. Pero dicho esto,
El gobierno francés actual lo ha planteado claramente, el gobierno italiano también, e incluso el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya apoya el eurobono. Y además, dentro de su, diríamos, de su planteamiento, de su proceso psicológico, cuando Rajoy empieza diciendo que no está a favor de algo, al final lo acaba apoyando, con todas las subidas de impuestos que ha hecho. Pero vamos, eso es diríamos, un caso doméstico. Pero, ¿por qué es importante? Pues por una razón, remitiéndonos a Hamilton. Es decir, cuando tú muestras que tienes una capacidad de gestión muy importante y de fuerza, esa capacidad de tiro de que hablaba aquí, pues inmediatamente cambian las cosas. A mí me tocó el año pasado, en diciembre, presidir una mesa redonda. Yo soy catedrático de Jean Monnet en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces me pidieron, la comisión organiza las cátedras Jean Monnet, tuvimos un debate en diciembre que van catedráticos de Jean Monnet de todo el mundo, de América, de México, y a mí me tocó presidir la mesa redonda en donde estaba el economista asesor jefe de asesores del gobierno chino, la economista jefa del gobierno ruso y el economista jefe de asesores del gobierno coreano del sur. Bien. Los tres dijeron lo mismo: si ustedes emiten eurobonos, compramos, pero no por solidaridad hacia los europeos. El chino lo dijo muy bien, dijo: oiga, nosotros compramos, estamos dispuestos a comprar eurobonos. Dijo, porque dice, hay que diversificar, dice, y además hemos echado cuentas de lo que nos ha pasado con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y en 10 años hemos perdido el 30%. Pues, lógicamente, porque claro, si los chinos exportan mucho y se pagan con papelitos, es como el Monopoly. Al final, sí, al final, bueno, pues el que decide históricamente, el que no devalúa, el que decidía cómo eran las cosas, era el dólar. En el momento en que ya tienes al euro al lado, ya es distinto. Y además, el euro, ¿por qué no se especula contra el euro? Soros humilló a la libra. ¿Por qué no se especula contra el euro? Porque todos los que han intentado especular se han roto los dientes. Así de simple. Entonces, yo creo que en el fondo el debate sobre los eurobonos es un debate político muy importante, que puede conducir, que ha de conducir, espero, por una parte, a rebajar de una manera sustancial los intereses que estamos pagando, sobre todo en algunos países, a eliminar posibilidades de especulación e incluso a crear, yo diría, el tesoro más importante, diríamos, del mundo. Pero vamos, eso es una responsabilidad que tenemos que asumir y que seguramente no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, sino que es un proceso. La posibilidad de emitir, y estoy de acuerdo contigo en que los condicionamientos son más políticos que económicos, pero la posibilidad existe. Por ejemplo, existe una institución que está ligada al Banco Europeo de Inversiones, que se llama el Fondo Europeo de Inversiones, que se creó en el 83 con la Comisión de Delors, pensando un poco en eso, pero que se quedó en Europa. Y en todo este proceso hay muchas cosas que es como los edificios en construcción, que queda una especie de muñón con unos fierros colgando, y que, bueno, ese fondo está en estado latente, se puede dotar y se pueden emitir. La emisión, por ejemplo, de bonos proyectos ya no se discute en Europa, es decir, se le dice al Banco Europeo de Inversiones: oiga, sea usted más dinámico. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Y luego hay otro tema del que no hablamos a menudo, que es el de los recursos que tienen que complementar los eurobonos. Ahí está el impuesto de transacciones financieras, que es la famosa tasa Tobin, pero vamos, en términos europeos, en donde ya sí está en la agenda, porque dentro de la negociación, diríamos, en Alemania hay una negociación de la que no se habla, que es la negociación entre el gobierno de la señora Merkel, que tiene un socio que está casi fuera de juego por razones políticas, que son los liberales, con el SPD, cuyos votos son necesarios para poder aprobar en el Bundestag
en la Cámara Baja el pacto fiscal y al mismo tiempo la llave del Bundesrat, que es el Senado alemán, la tiene en este momento también que negociar la CDU, el Partido Democristiano, con los socialdemócratas, porque tiene la mayoría. Entonces ahí hay o sea, y los socialdemócratas alemanes esto lo están hablando con los socialistas franceses, no con el gobierno, sino, y eso tiene una cierta relación con el gobierno. Yo por eso creo que el tema también del impuesto y de otro muy importante que yo creo que de cara al futuro es un elemento básico, que es el impuesto sobre el carbono. El impuesto sobre el carbono, que lo han desarrollado los nórdicos, es uno de los instrumentos más, diríamos, mejores para transformar una economía en un sentido verde, para crear empleo, descargando la carga sobre el puesto de trabajo, y es otro tema que está en discusión en Europa. En fin, esto nos llevaría muy lejos. Hugo Beteta, que es el director de la CEPAL, la Oficina Regional de México. Mucho gusto, bienvenido a México, es muy bueno escucharle. En las discusiones que se llevaron a cabo en los cabos para el G20, sale una conclusión muy fuerte que a mí me pareció bastante interesante, el tema de corregir los desbalances económicos globales. Y en el caso de Europa, se referían específicamente a que países que tienen déficits fiscales estructurales consideren darle mayor espacio al sector privado, digamos, el balance de lo privado y lo público. Y los países que tienen superávit en cuenta corriente, también estructurales, que pongan mayor énfasis en la demanda doméstica, como una, digamos, alusión bastante directa a Alemania. Y mi pregunta era, en su experiencia, ¿existe alguna posibilidad real de que Alemania relaje su fobia histórica a la inflación y haga una reforma salarial que permita realmente abordar, creo yo, que uno de los temas más de fondos, que son los desbalances estructurales en la economía europea? Usted aludió al hecho de que Alemania ha sido también el gran beneficiario de la Unión Europea en el sentido de sus exportaciones, la demanda europea, pero no se mira claro de que el espacio político exista para tener un cambio en este desequilibrio, o sea, que la demanda interna alemana juega un rol tal vez mucho más central en corregir los desbalances europeos. Entonces, ¿nos podría comentar al respecto? Sí, bueno, su pregunta la ha contestado ya el ministro Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, que es este señor que sale en televisión en una silla de ruedas, porque fue víctima de un atentado terrorista que lo dejó paralítico. Tiene mucho mérito este hombre, porque es un hombre ya que tiene una cierta edad, y además que nos consta que le cuesta mucho el mantener esa actividad frenética que lleva. Schäuble lo ha dicho muy claramente cuando ha apoyado, el ministro de Finanzas alemán ha apoyado que haya un incremento en torno al 3% en las negociaciones salariales. Me parece que la IG Metall, que es el mayor sindicato metalúrgico de Europa y quizá del mundo, esto pedía el 6 y pico %. Y creo que han llegado ya, han concluido las negociaciones, pero en la administración pública también han apoyado crecimientos salariales, después de que los alemanes hayan estado trabajando como hormigas muchos años, porque no han aumentado, en Alemania prácticamente no han aumentado los salarios, la capacidad adquisitiva en un periodo de más de 10 años, después de la gran reforma de los Hartz que hizo Schröder, ¿no? y Schröder y el primer gobierno de Francia. Y luego también ha dicho otra cosa que en Alemania suena herética, y es que incluso convendría relajar un poco, un punto, el control de la inflación. Eso no es una opinión mía, ni petición. Lo ha dicho Schäuble, bueno, porque son conscientes de una cosa, y es que lo que no puede ser en la vida es que la única vía de salvación sea decir que queremos exportar, porque claro, si todos queremos exportar, ¿quién importa?
A mí eso todavía no me lo ha explicado ningún economista. Es decir, en un espacio, es que nosotros ya tenemos la economía europea está muy integrada. Alemania es un gran exportador, pero su gran mercado de exportación, en primer lugar, es el mercado interior europeo. Otra cosa es que los alemanes, o la economía alemana, tiene una capacidad, no solo en bienes de equipo, sino en una serie de bienes intermedios que tiene un elevado grado de cualificación, que es lo que, por ejemplo, ha llevado a que las exportaciones a China crezcan espectacularmente, hasta un cierto punto, porque los chinos, que han entrado en la OMC y están empezando a introducir temas como son la propiedad intelectual y el respeto a la propiedad industrial, los chinos se han llevado por delante, por ejemplo, la industria de placas fotovoltaicas alemanas, o la industria de equipamiento eólico alemán y español, que nosotros somos tenemos una industria de equipamiento en energía eólica muy adecuada, porque en 4 o 5 años pues te lo hacen algo parecido, casi, pero mucho más barato, en cualquier caso. Entonces, yo creo que la respuesta a su pregunta ya la ha dado Schäuble, también con los sindicatos, la negociación con los sindicatos alemanes, yo creo que es positivo. Y desde luego, sí puedo decir que eso para Alemania es importante, pero por ejemplo para nosotros también. Para nosotros, planteando el caso de España, en una industria como el turismo, por ejemplo, nuestro turismo básicamente está ligado a la gran emisión de turistas europeos, el turismo de masas. O sea, los latinoamericanos que van a España irán de todas maneras, pero no van, digamos, no es un turismo de masas. Esto para nosotros es muy importante que a Alemania y a Gran Bretaña y a Francia les vaya bien, porque son los que es una invasión pacífica, pero es una invasión de 5 o 6 millones, 7 millones de personas al año. Entonces, es muy importante que los alemanes empiecen a consumir más. Y eso yo creo que ya lo han comprendido.